El asesino del bosque de Cortland. A mediados de los años 70, en una pequeña ciudad de Cortland, situada en el estado de Nueva York, algo espantoso comenzó a suceder. La paz tranquila de la comunidad fue alterada cuando una serie de desapariciones y asesinatos comenzaron a ocurrir en la región. Al principio, la policía pensó que se trataba de un caso aislado, pero pronto se dieron cuenta de que había algo más oscuro y meticuloso detrás de los crímenes. El bosque de Cortland es un extenso terreno boscoso y montañoso, conocido por su belleza natural y su popularidad entre los excursionistas. Sin embargo, para los habitantes del lugar, se convirtió en un lugar maldito. La carretera Maple, una ruta que cruzaba el bosque y conectaba las pequeñas aldeas cercanas, fue el escenario de varios crímenes aterradores durante aquellos años. Fue allí donde comenzó el reinado de terror de Robert Bob Fenton, un hombre que se convertiría en uno de los asesinos seriales más notorios de la región. Los primeros asesinatos. Todo comenzó con la desaparición de Samantha Wells, una joven de 24 años que había salido a correr por la carretera Maple una tarde de otoño. Cuando no regresó esa noche, sus padres alarmados alertaron a la policía. Sin embargo, tras varias búsquedas en el bosque y la carretera, no se encontró rastro alguno de Samantha. Unas semanas después, el cuerpo de Samantha fue encontrado en una pequeña cueva oculta entre los árboles del bosque. Había sido brutalmente asesinada, con evidentes signos de tortura. Su garganta había sido cortada, y su cuerpo estaba en una posición macabra, como si estuviera dispuesto en un ritual extraño. La policía no encontraba pistas claras que pudieran conducirles al asesino. A pesar de las intensas investigaciones, el caso permaneció sin resolver hasta que, 3 meses después, otra joven desapareció bajo circunstancias similares. Jessica Carter, de 28 años, desapareció mientras caminaba por el bosque durante una excursión. Esta vez, la policía redobló los esfuerzos para encontrarla, pero al igual que con Samantha, las búsquedas no revelaron nada durante semanas. Fue cuando el cuerpo de Jessica fue encontrado que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El cadáver de Jessica, al igual que el de Samantha, fue encontrado en el mismo tipo de escenario boscoso, con el mismo patrón de tortura y una posición macabra que sugería que el asesino tenía un ritual o algún tipo de obsesión. El comienzo del terror. Lo que comenzó como un par de casos aislados se convirtió en una serie de asesinatos en serie. En los 2 años siguientes, al menos otras 8 mujeres fueron encontradas muertas en el bosque de Cortland, todas con el mismo patrón de asesinato. Las víctimas eran mujeres jóvenes, que por lo general se encontraban solas en la carretera o en el bosque en áreas apartadas. El asesino siempre utilizaba el mismo modus operandi, las secuestraba, las torturaba y finalmente las asesinaba de una forma espantosa, dejando sus cuerpos en lugares remotos dentro del bosque. Lo más aterrador de todo era que, a pesar de que la policía había comenzado a tomar medidas de seguridad y vigilancias en el área, el asesino nunca fue visto ni dejado pistas claras de su identidad. Parecía un sombra, un fantasma que se desvanecía tan rápido como aparecía. El perfil del asesino. Durante las investigaciones, los detectives intentaron construir un perfil del asesino. Sabían que, por la naturaleza de los crímenes, debía ser un psicópata extremadamente calculador y que probablemente había estado observando a sus víctimas durante algún tiempo antes de actuar. Sin embargo, lo que los desconcertó fue el hecho de que las víctimas no tenían ningún vínculo aparente entre sí, lo que sugería que el asesino estaba eligiendo a sus víctimas al azar. Los investigadores también notaron que las víctimas compartían una característica común: todas eran rubias y de complexión delgada. Aunque esto parecía una coincidencia, también apuntaba a que el asesino tenía algún tipo de preferencia. Además, el hecho de que siempre dejara a las víctimas en lugares apartados dentro del bosque sugirió que tenía un conocimiento profundo de la geografía local. El encuentro fatal. En el verano de 1979, la policía recibió un aviso anónimo. Un hombre llamaba, diciendo que tenía información sobre los asesinatos y que conocía al asesino. La llamada era tensa y vacilante, pero el hombre dijo que el asesino estaba a alguien muy cercano a la comunidad. El único problema era que no podían confiar en la llamada, ya que el hombre colgó abruptamente antes de proporcionar más detalles. Después de esa llamada, la policía intensificó las investigaciones y comenzó a centrarse en los habitantes del pueblo. Durante semanas, se interrogó a decenas de personas y se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en todas las áreas cercanas al bosque, pero el asesino seguía sin dejar rastros. Los detectives comenzaron a sentirse desesperados, sabían que alguien debía estar detrás de todo esto, pero no podían encontrar ninguna evidencia que los llevara a un sospechoso concreto.
Fue entonces cuando un detective llamado Henry Dawson, quien llevaba años investigando el caso, comenzó a estudiar las evidencias con una nueva perspectiva. Tras revisar las descripciones de las víctimas y el patrón de asesinatos, se dio cuenta de algo escalofriante. Todas las víctimas habían sido fotografiadas antes de ser asesinadas. Las fotos, que los forenses encontraron entre las pertenencias de las víctimas, mostraban a las mujeres sonriendo y en calma, pero con una ligera inquietud en sus ojos, como si presintieran lo que estaba por suceder. La revelación del asesino, Robert Fenton. Fue entonces cuando Henry se centró en un nuevo sospechoso, Robert Fenton, un hombre de 41 años que había vivido en Cortland toda su vida. Fenton había sido conocido por sus comportamientos extraños desde joven, pero había mantenido un perfil bajo en la comunidad. No tenía antecedentes criminales, pero era un hombre solitario que pasaba mucho tiempo en el bosque, trabajando en tareas relacionadas con la silvicultura. Fenton también había sido miembro de un club fotográfico local, y se sabía que llevaba una cámara fotográfica consigo cuando se encontraba trabajando en el bosque. Cuando la policía lo interrogó, Fenton negó cualquier vínculo con los asesinatos. Sin embargo, al ser confrontado con las fotos que se encontraron en las pertenencias de las víctimas, comenzó a mostrar una extraña incomodidad. Ante la presión, Fenton finalmente confesó. El hombre había estado acechando a sus víctimas durante meses, observándolas y esperando el momento perfecto para secuestrarlas. Después de tomarlas como prisioneras, las torturaba y las mataba para poseer sus almas de alguna manera. Las fotos que había tomado eran para guardar recuerdos de su poder sobre ellas. Fenton fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de al menos 10 mujeres, aunque algunos temen que haya más víctimas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. En su juicio, se descubrió que Fenton había estado obsesionado durante años con una figura femenina idealizada, lo que lo llevó a cometer los crímenes como una forma de controlar y poseer a las mujeres que elegía. La psicología detrás de sus crímenes estaba relacionada con un profundo complejo de superioridad y un deseo de destruir a aquellas que no podía dominar. El final de la pesadilla. Con la captura de Robert Fenton, el terror en Cortland finalmente llegó a su fin. Sin embargo, el impacto de los asesinatos se sintió por muchos años en la comunidad. Las familias de las víctimas nunca pudieron recuperarse del todo, y la figura de Fenton continuó acechando la memoria colectiva de los habitantes del pueblo. El bosque de Cortland, que había sido el escenario de tantos horrores, pasó a ser conocido como un lugar prohibido para muchos, como un recordatorio de los crímenes que ocurrieron en su interior. Aunque Fenton murió en prisión en 1995, su historia permanece como una de las más perturbadoras de la región, un ejemplo de los rincones más oscuros de la psicología humana y el deseo de poder.